siempre me gustaron las ciencias, especialmente la biología, siempre me interesó cuando estudiaba. Yo creo que ya estudiando hacía prácticas en bachillerato, bueno, y en COU de ciencias, que ya tengo una edad, con los alumnos de laboratorio. Entraba ya a colaborar en el equipo de disecciones y ya mostrábamos a los alumnos más jóvenes del instituto cómo era aquella sesiones de laboratorio, ¿no? O sea que desde entonces ya me interesó. Después, cuando empecé a trabajar en el museo, sí que descubrí un entorno en el que había muchísimos recursos y con tantos recursos era yo creo que mágico el poder organizar programas y experiencias para acercar la ciencia a los ciudadanos, a los escolares y a todo el público que visitaba el museo. Bueno, un camino largo porque yo empecé muy joven. Empecé nada más así nada menos que en el año 1989. Fue justo cuando había terminado mis estudios. Yo soy maestra de ciencias, hice bachillerato científico con de ciencias y después esa especialidad que ya no existe, que es una pena, porque éramos generalistas en ciencias. Ahora los profes son generalistas en todos los maestros, pero en nuestra época sí que existía esa especialidad. Después trabajando en el museo, que empecé a trabajar justo en ese año, no sabía muy bien lo que iba a hacer aquí, porque al empezar a trabajar en el museo no había referencias, no se hacían visitas todavía guiadas, no había ningún programa hecho, fue un enorme reto en esa época. Y tanto que decidí continuar mis estudios ya trabajando en el museo y empecé a hacer pedagogía por tener una formación universitaria que complementase mi formación entonces. Y después de aquello, ya trabajando aquí en el museo, hice una tesis, mi doctorado es el diseño de programas de divulgación científica para democratizar la ciencia en museos. Entonces yo cuando aterricé aquí, pues imaginad en el año 89-90, es que la divulgación de la ciencia era algo, la comunicación científica, bueno, habría, claro que sí, algunos pioneros más mayores que yo, que los hay, con mucho prestigio en muchos campos, pero en mi caso pues recurrí también a viajar fuera, ¿no? A ver la Villette, que fue el primer centro al que acudí de centro de ciencia, o al Museo de Historia Natural de París, y luego, pues hombre, ya he hecho un periplo por otros museos, incluso cruzando el charco, ¿no? En Estados Unidos, en el American Museum de Nueva York, que es como una ciudad inmensa, pues hay recursos por todas partes que había que ir un poco cotejando y es verdad que también eso, el salir fuera te impulsa mucho a seguir hacia adelante, pero además a reflexionar sobre lo que tienes, ¿no? en lo que estás realizando. Que había otros colegas que decían que era bastante novedoso nuestro programa, que era interesante, o sea que parece que vamos por buen camino. Bueno, actualmente desde que empezamos, ¿no? Que claro, ha habido mucho camino, ¿no? Y ahora mismo hay una gran diversidad de tareas que se realizan en un museo. En un museo, además, como este, que es un centro de ciencia, un centro de investigación que pertenece al CSIC, al área de la vida. En este museo hay investigadores e investigadoras de plantilla y tenemos más de 11 millones de ejemplares en las colecciones, aparte de las exposiciones permanentes, temporales y un programa inmenso de actividades. Entonces, nuestra labor se desdobla en dos acciones. La comunicación, tenemos dos periodistas, una periodista científica especializada, o sea que se trata de acercar los proyectos y los trabajos, las líneas de investigación del museo a la sociedad y servir también como, de alguna forma, agente transmisor de este tipo de contenidos, y eso es una labor que ha habido que hacerla durante estos últimos años con cada vez más sistematizada, con notas de prensa casi semanales, con coordinación ya con una base de datos que hay que gestionar para poder estar en contacto diario con prensa especializada en el sector. Luego no podemos olvidar las redes
las redes sociales que cada vez demandan más atención a todos los niveles. Hay un contenido digital importante en YouTube también y todo esto pues pasando por los podcasts que pues, también hay que estar al día en este contenido y todo eso desde un museo con esta cantidad de acciones que realizamos pues es la manera de dar a conocer toda la parte que por otro lado se desarrolla desde la estrategia de divulgación, los programas de divulgación, que van desde la idea de dinamizar, pero además transmitir el contenido del museo, tanto de las líneas de investigación como de las colecciones. Así desarrollamos un amplio programa de talleres para familias, para escuelas, para adultos, para personas con alguna discapacidad. Pues la idea es que el museo llegue a todos los estamentos, ¿no? de la sociedad, y para eso también hay una función importante que es la del educador de museos, el mediador de museos, que también existe en los museos de ciencias. Antes se hablaba de monitor, cada vez yo creo que no debemos usar esa palabra porque el término más acorde yo creo con lo que el trabajo que se realiza es el del educador y el mediador, porque lo que intentan es mediar sobre todo entre el contenido del museo y los diferentes agentes, donde también entran las minorías más desfavorecidas, colectivos que están en la cárcel, en hospitales, bueno, todos los colectivos que intentamos que trabajen, que también colaboren y interactúen con el museo. Entonces es una labor, como veis, muy amplia y para las que hay que tener, para desarrollarlas, se trata de contar con un equipo que fuese transversal. Desde un museo, precisamente yo creo que por la diversidad de funciones que se realizan, ¿no? Por la cantidad de especialidades que podemos combinar, desde la investigación, la conservación de colecciones, los espacios expositivos, se puede colaborar con muchos agentes, desde instituciones públicas, desde la propia administración, los políticos, las juntas de distrito, ¿no? El ayuntamiento, o sea, puedes interactuar con todos esos colectivos, pero también por supuesto, en muchos eventos y muchos actos que se hacen de comunicación, también con otros profesionales, pues igual de la universidad o de otros propios centros del CSIC, que el museo, como pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, colaboramos con la Unidad de Cultura Científica, con la Vicepresidencia Adjunta o a veces también por supuesto, con la Asociación de Comunicación Científica, con la EC2. Muchas veces hacemos algunos eventos, por ejemplo, hacemos una cena tradicional, que es un encuentro entre periodistas y comunicadores e investigadores que se hace a final de año y ya tiene su tradición y aprovechamos un poco para intercambiar puntos de vista, para mostrar algunas exposiciones que tenemos finales a final de año. Yo creo que es un lugar interesante porque además está también los equipos científicos que a veces también sirven como referente para algunos comunicadores que los consultan a la hora de desarrollar sus noticias también. Los retos a la hora de comunicar ciencia desde un museo es que al final los museos son instituciones que pertenecen en este caso al CSIC, al Ministerio de Ciencia e Innovación y bueno, pues hay una carga institucional. Tampoco cuando haces comunicación lo haces en tu nombre, lo haces en nombre de una institución. Yo creo que cualquier persona que trabaje en una institución tiene ese compromiso. Y por otro lado, pues hombre, también el compromiso es de ser fiel a los objetivos y a la misión de la institución,
que al final en este caso pues es muy coherente con lo que estamos haciendo, porque yo creo que todo el mundo está muy convencido de la conservación de la biodiversidad y en el fondo del planeta. O sea que yo creo que nuestra misión es esa y tenemos que ser coherentes. Las ventajas de una institución como esta es que contamos con un equipo potente, muy potente, de asesores científicos, ¿no? De investigadores de plantilla. Entonces, divulgar ciencia con esa garantía y ese sello es algo que es un arma muy potente que tenemos, ¿no? O sea que al final trabajamos con la evidencia y con un respaldo que nos hace comunicar con mucho rigor. Pero además yo creo que a la hora de utilizar los espacios, de experimentar, ahora hay hay mucha transmisión de contenidos digitales, pero en este caso un sector importante de la ciudadanía cuando visita los museos tiene la posibilidad de experimentar, de interactuar, de participar en talleres y reproducir muchas veces, que es lo que intentamos, el método científico a través de nuestras experiencias. Yo creo que los museos son unas instituciones muy importantes actualmente porque son únicas. O sea, yo creo que la parte, tanto los que somos más tradicionales, ¿no? Los museos más clásicos con colecciones y con investigación, pero los centros de ciencia también, yo creo que somos lugares donde se experimenta, donde se vivencia, ¿no? Hay un contacto directo con el fenómeno, con la investigación, la exploración, donde los más pequeños tienen cabida en esos programas de fomento de vocaciones científicas, pero además los adultos se reencuentran con temas que a lo mejor en otros sería imposible volver a trabajar sobre ellos, porque ya ha acabado su periodo de formación, por decirlo así, obligatoria, y acaba siendo un ocio cultural, de cultura científica, yo creo que muy importante, porque da un paso más allá de lo que tú puedes obtener en las redes sociales o en todo este enorme ámbito digital, que es muy potente, que está muy bien, pero que en los museos puedes, desde tener las piezas directamente, puedes hacer mediciones, exploraciones, tomar nota, deleitarte, observar, charlar con los especialistas. Yo creo que son lugares donde experimentar en primera persona y creo que eso nos hace únicos, ¿no? Y yo invito a que mucha gente que se reencuentre, ¿no? con los museos, que no piense que son lugares solo para niños, nada más lejos. Yo creo que los adultos también tenemos que seguir explorando, divirtiéndonos. En muchos museos hacemos programas en los que acabas tomándote una copa, ¿por qué no? Porque al final también intentamos abrirnos a la realidad pues, de la vida, del ocio de las personas adultas.